Bueno, pues Ana, ya estamos otra vez aquí, en esta obra. Estamos aquí en Iàtova, ¿sabes? Con el pantano de Forata de fondo, en la obra de restauración del incendio de Cortes de Pallars del 2012. En este incendio aquí se quemaron 29.000 hectáreas, si no me engaño, y luego pues también pudimos ejecutar la otra obra, la de Andilla, que allí se quemaron en su momento otras 18.000, 19.000 hectáreas también en el 2012, con unas 49.000 hectáreas que se quemaron en total aquí en la Comunidad Valenciana. El año 2012, un año fuerte de incendios. Pero bueno, vemos que el paisaje también, gracias a la intervención que se ha podido hacer en parte de este incendio, pues se ve bastante bien ahora mismo. Se ve todo el regenerado que ha salido después del incendio y es parte de los trabajos que hacemos, ¿no? En Nortem, de gestión forestal de todos los ámbitos, pues desde la restauración post-incendio, pero empezando por los seguimientos, el control de fauna, toda planificación forestal, prevención y extinción de incendios, que al final es un montón de cosas. Sí, no, al final tocamos todos los ámbitos dentro de la gestión forestal, desde el momento en el que se acaba de quemar un incendio y toca actuar pues de la forma más rápida posible, como se ha podido hacer en Montitxelvo, hasta el momento de gestionar pues poblaciones, hacer seguimientos de fauna o incluso con diversos servicios de extinción de incendios en otras comunidades autónomas. Sí, al final por toda España, ¿no? También el control de la fauna, el seguimiento y luego pues toda la parte de gestión posterior con los cuidados, los centros de recuperación, ¿no? Para integrar especies que están en peligro, curarlas y devolverlas a su hábitat. Pues al final es muchas cosas muy diversas. Al final, que luego muchas veces nos preguntan, ¿un ingeniero de montes qué hacéis? Pues un montón de cosas, y al final Nortem toca todos los palos. Sí, no, está claro. Al final en el monte tenemos bastantes retos y bastantes problemas que afrontar como sociedad, y al final tenemos la gran suerte de poder estar pues los técnicos o los especialistas que somos para poder ayudar o para estar con la naturaleza, para conseguir que ésta vuelva a su estado óptimo. Porque ¿qué reto considerarías que...? Pues yo creo que el reto, el que es una cosa que tienes que gestionar, se tiene que cambiar el chip y pensar en una gestión a largo plazo, porque luego muchas veces son proyectos pequeñitos, ¿no? Para poner un parche, y se tiene que pues eso, pensar en todos los puntos de vista como cosa multidisciplinar y a largo plazo, porque al final luego, pues no sé, qué pasa después, ¿no? Cómo se recupera el monte, tú has actuado y después, ¿qué pasa? ¿Cómo se garantiza esa recuperación? Sí, hay que pensar en una gestión integral, como está diciendo, en empezar desde el primer momento en el que pasa una emergencia, igual como se tiene que planificar de forma previa. Está claro que un monte, o en este caso, es muy difícil trabajar en él, es muy complejo. Se trata de un ecosistema dinámico que al final lo que nos obliga a estar trabajando diariamente, tanto post-emergencia como prever la emergencia y actuar en él. Un gran problema que tenemos es ese, que al final se ejecutan labores a lo mejor de forma puntual, que no garantizan una continuidad del ecosistema. Hay que entender esto como lo que es, un organismo vivo. Hablando de fondo, vemos un paisaje que hace 12, 13 años sería de color negro completamente, y vemos como actuando en zonas puntuales y actuando de forma correcta se consigue que poco a poco la evolución vaya siendo fundamental. Y sí, creo que debemos cambiar ese chip, ese problema que tenemos de ejecutar pocos trabajos y siempre ligados a la emergencia. Sí, porque al final siempre está el de esto de prevención, extinción, que es, y yo creo que con otras cosas todo el mundo lo tiene claro. Yo qué sé, por ejemplo, en otros ámbitos que lleva también la empresa o el grupo, como los mantenimientos, todo el mundo tiene claro la diferencia entre el mantenimiento preventivo y el correctivo, y que tienes que prevenir bien para luego pues que te sea más fácil arreglar. Pues aquí prevención y extinción es lo mismo. Prevención es ese mantenimiento preventivo de estar poco a poco preparando para que el bosque sea más resiliente, ¿no? ante incendios o eso. Sí, al final es una gestión continua del monte, esa gestión que siempre nos
nos llenamos la boca o vemos que se llena la boca de vamos a gestionar el monte, vamos a ayudar a fijar población rural, vamos a hacer que el monte sea útil y después pues se ven algunos casos que al final el monte parece que está pues para la foto, para el día del incendio, Claro, sí. para qué catástrofe, se ha quemado todo y después se olvida uno del monte, y antes hay que trabajar. Al final la gestión forestal diaria, continua, en grandes superficies, lo que consigue es múltiples beneficios, tanto hacia la población rural, que últimamente parece que es la gran abandonada en este mundo, como para conseguir recursos. Al final no nos olvidemos que el monte nos proviene de múltiples recursos, tanto de comida, como podrían ser micología, o tanto paisajísticos, o como vemos aquí en la forata, pues lo que podría ser hidrológicos. Entonces no hay que olvidar esa gestión diaria del monte que nos permite tener todos los beneficios que el mismo nos puede aportar. Claro, y también como sitio para vivir, ¿no? Si no, al final la gestión forestal lo que te genera es una dinamización del tejido productivo, y eso, en ese sentido las empresas forestales juegan, como Ortem, que en este caso es una de las que tiene más presencia en toda España, juegan un papel súper importante, porque al final son los que generan ese empleo continuo, ese arraigo en el territorio, ¿no? Al final son empresas que conocen más el territorio. Ahora mismo pues sí que es verdad que en emergencias extremas pues el tirar de las empresas públicas para las urgencias como Traxa pues sí está muy bien, pero al final los que te van a generar esa gente del terreno que te va a dar una continuidad es el tejido empresarial, la gente que trae de esas empresas que dinamiza el territorio. No, seguro que en estas emergencias que me estás comentando, seguro que habéis tenido casos de vecinos mismos que os han venido a agradecer, compañeros que han estado en un incendio en casa de ellos prácticamente. Claro, sí, y lo que pasa es que luego que al final con un poco todo el tema mediático y demás hay muchos casos que enseguida es la UME, y no, nosotros tenemos dentro de la Unidad de Defensa de Incendios Forestales en la región de Murcia, hemos participado pues tanto en la propia región de Murcia, en los Alcázares en 2019, los compañeros ayudaron también, estuvieron participando en Filomena, en Madrid, quitando árboles que habían bloqueado calles, quitando nieve, en La Dana, aquí en Valencia también se pegaron un currazo muy fuerte, y en Canadá también hemos llevado la parte de coordinación de medios aéreos cuando vinieron los helicópteros de Eslovenia o no sé dónde. La coordinadora de esos medios era una chica, además una mujer del equipo de Ortem. Entonces pues eso, esa profesionalización y eso, y luego los vecinos pues lo agradecen. Sí, al final ahí se ve el enfoque que tiene Ortem, tan multidisciplinar, el equipo en el que estamos para hacer todo esto, tanto para llevar la emergencia. Al final contamos con un equipo multidisciplinar. Sí. Puedes dar bastantes ejemplos de ellos. Sí. Estamos desde ingenieros de montes hasta todo, biólogos, veterinarios, y bueno, tú ahora le estás metiendo con todo el tema del live token, que también es una innovación muy fuerte que se está intentando desarrollar desde el grupo Ozono, con Ortem y Digirtea en la cabeza, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, que eso a nivel de innovación lo que estáis haciendo ahí es una pasada. Sí, al final en el grupo hemos entendido que es necesario que en el monte entre esa digitalización de la cual tanto nos estamos llenando la boca, y estamos intentando, tanto desde el proyecto LIFE como con otras herramientas, dinamizar esa integración tanto de la nueva tecnología, los satélites que tenemos, como la integración de sensores pasivos, como se está haciendo en el Live Token, para poder medir al final la absorción que puede tener este ecosistema forestal con una buena gestión forestal del mismo, y ayudándonos pues además de sensores, pues lo que estoy hablando de sensores tipo Sentinel, para poder hacer un seguimiento diario o semanal, o según la recurrencia que lleve el satélite, de estos montes. Hay que entender que el paradigma ha cambiado. Antiguamente un monte no podías verlo, prácticamente lo tenías que andar. Ahora mismo tenemos sensores pasivos, tenemos herramientas como los drones, que al final nos permiten ver grandes áreas que hasta hace nada nos tocaba andar, avanzarnos a problemas, ver árboles muertos prácticamente desde
desde metros, desde mucha distancia y poder ver exactamente dónde hay que actuar de forma rápida. En las emergencias también se ha demostrado, el empleo de cámaras de visión térmica en los incendios nos ha permitido, en la UDIF permite conocer puntos calientes casi de forma al instante y avanzarnos así a muchos de los problemas que tenemos ahí. Porque tú ya sé que tienes más experiencia con esto, ya has comentado lo de andar, ¿alguna anécdota reciente o algún...? Sí. Pues a ver, lo de andar, pues esto donde estamos es precioso. La primera vez que vinimos, el camino no estaba. ¿Sabes? Subimos a pata. Y sí, lo de andar, pues a ver, también la tecnología pues ayuda, pero al final, quieras que no, tenemos que tocar campo y muchas veces nos ha pasado de proyectos, que te encuentras proyectos hechos desde gabinete y llegas y no tiene nada que ver lo que hay, que luego también pues hay muchos retrasos y esto. Uno de los problemas, entre comillas, que tenemos más grandes es que trabajamos con un elemento que está vivo, entonces tú igual haces un proyecto, entre que se licita, lo adjudican y se empieza, igual han pasado 3-4 años, entonces la foto sobre la que se hizo el planteamiento pues ha cambiado totalmente. Por ejemplo, aquí pues hubo muchas zonas, hubo un regenerado de lo que había, que salió, y claro, llevábamos también plantaciones, entonces muchas veces pues eso también es que eso en el Life también, el Life Token pretende ayudar también en eso, que es uno de los grandes retos que tiene la profesión, ¿no? que es explicar qué hacemos y quitar el concepto como malo que tiene la gente de que lo que hay que hacer es plantar y cortar pinos es malo, ¿no? Al final tienes que gestionar el entorno y una de las cosas que tienes que hacer es cortar para que pueda crecer lo que hay mejor. Sí, no, al final lo que tú dices, y las tecnologías son muy buenas, nos ayudan, pero nos ayudan si estamos en el terreno. Como has dicho, y como he dicho también al principio, estamos ante un organismo que cambia. Los proyectos cambian, esto no es un edificio que tú lo diseñas en el 2015 y lo puedes construir en el 2020 o 2025 y la columna será igual. Aquí una foto del 2015 no verías prácticamente nada de regenerado, no verías pues, las pocas rebrotadoras y los pinos que se ven emerger en las cuestas no se verían, y como dices, cuando se llegó aquí había zonas, por ejemplo, que venían completamente de plantación y tocó adaptarse, que es otra de las características por las cuales necesita ese equipo multidisciplinar, que sepa adaptarse, que sepa conocer qué necesita el monte en el momento en el que estamos. Entonces es muy importante, y sí, cambiar el paradigma también, no todo es plantar. Aquí gran parte de lo que se ve de fondo no se ha plantado nada. El monte aquí en el Mediterráneo, cuando pasa un incendio, exceptuando casos especiales o casos de recurrencia de incendios, como ya se ha visto, por ejemplo, el caso de Monticelvo, normalmente no te requiere una plantación posterior, sino que te requiere una gestión, unos desbroces, un ayudar al campo a que fluya, a que vaya, a que siga su ritmo. Lo que pasa es que ese ritmo que sigue el campo es un ritmo en el cual no estamos acostumbrados y hay que cambiar el paradigma. No se puede hablar de semanas, no se puede hablar de meses, se tiene que hablar de décadas para encontrar un ecosistema completamente restaurado. Sí. Y ahí Monticelvo es uno de los primeros proyectos que hiciste cuando llegaste, por un incendio de 2000 y pico hectáreas, ¿no? El de la Val de Bo, que fue gordo. ¿Y ahí qué tiene especial ese proyecto? Ese proyecto tuvo de especial muchas cosas. Como dices, fue el primer proyecto que yo lideré desde el minuto cero. Tuvo también algo muy especial, que fue que los plazos de la administración fueron extremadamente rápidos. La administración se movió muy rápido para poder actuar. Pensamos que el incendio se generó en noviembre de 2023 y estábamos entre mayo más o menos de 2024 y ya se estaba trabajando sobre el terreno, antes de que viniese cualquier pluviometría, que es uno de los grandes riesgos que tenemos en los incendios, que es que una vez se quema ese estado vegetal que hay, que cubre el suelo, que sostiene el suelo, puede haber una escorrentía y puede degradarse rápidamente el suelo. Pudimos entrar en un momento crítico para el incendio y pudimos ejecutar unos trabajos de estabilización, sobre todo ligados a la construcción de fajinas en el mismo, que permitió que en las zonas donde había arbolado ese suelo se quedase sujeto, esa semilla se quedase ahí y que posteriormente hubiese una regeneración. Acabamos
prácticamente en noviembre, ya lo teníamos prácticamente acabado, y a falta de muy poquitas cosas que se acabaron ahora a finales de verano, y vimos como un año más tarde pude yo ver perfectamente que el monte ya estaba otra vez verde, ya estaba otra vez naciendo de nuevo, como el ave fénix, renacía de sus cenizas, y ya veías muchas zonas cubiertas completamente de vegetación y los animales volviendo a entrar. Y sin duda, uno de los grandes aprendizajes que tuve ahí es que cuando en un incendio actúas de forma rápida y con las soluciones claras y con las acciones en los sitios estratégicos, consigues los resultados que se buscan y que se necesitan. Bueno, Ana, y tal como hablábamos de Montitxelvo, está claro que gran parte de lo que se hace es gracias a los grandes profesionales y a lo que se está realizando por detrás o de forma pareja a las obras, ese compromiso que tiene Ortem con la innovación y con la continuidad. ¿Qué destacarías de...? Sí, con el compromiso con el medio ambiente y lo que hemos hablado del enfoque global de todo, ¿no? Y ahora, pues por ejemplo, eso, ya llevamos mucho tiempo dándole vueltas, ahora por fin ha salido ya la cátedra de energía, agua y medio ambiente con la UCAM, que ahí pues va a ser un poco juntar esa parte de investigación, formación, innovación, con la rama profesional y juntándolo todo, ¿no? Porque al final es un poco lo que no, muchas veces separamos gestión forestal, solo el bosque, y no, el bosque también es agua, también es alimento, también es energía, es todo. Y la parte, esa rápida actuación de Montitxelvo, pues si no tienes profesionales no llegas a ningún lado. Y en ese caso yo creo que también la empresa tiene un compromiso muy fuerte con eso, como se está viendo, por ejemplo, toda la parte formativa de la UDIF en Murcia. Eso es para quitarse el sombrero, esa profesionalización que se está haciendo del servicio enfocado a obtener la categoría de bombero forestal, que probablemente seríamos de los primeros, si no los primeros en los que se aplicara para el servicio. Y todo ese conocimiento que se está pudiendo trasladar gracias a la labor de los compañeros que llevan las cuadrillas helitransportadas y de tierra en Castilla y León, toda la formación que se está dando, que se traslada, el conocimiento de años de experiencia en Murcia se está trasladando allí y le da un plus que es una pasada y que luego la gente pues agradece y pues eso, la actuación que hemos tenido allí ha sido... Sí, se ha podido ver en estos, por desgracia, estos últimos incendios que ha habido en Castilla y León, se ha podido ver la gran labor que han hecho los compañeros, que al final, gracias a lo que tú estás comentando, gracias a tener ese conocimiento que da la empresa, ese sentimiento de grupo que somos, que al final un problema que se lleva abordando durante años en Murcia se puede trasladar mediante formación a Castilla y León y ayudar en esos grandes incendios. Al final, si los que estamos más sobre el terreno, pues hacemos un buen trabajo, pues eso repercute al final en todo. Sí, al final esa unión es lo que nos ayuda a crecer y a sumar todos para abordar este gran reto que es el conservar los montes, el gestionar los mismos y el prever incendios. Y toda la gestión, ¿y dónde, de aquí a 20, 30 años, cómo va a estar esto? Pues no lo sabemos. No es una respuesta que podamos saber y sabes bien, el monte es cambiante, el monte genera retos y el monte necesita de cuidados constantes. Todo esto, pues de aquí 20 o 30 años puede estar perfectamente arbolado, como ya se está viendo manchas de regenerados de pinos que pueden tener pues perfectamente 10 o 12 años, o puede estar otra vez devastado por las llamas si la gestión no se realiza a tiempo. Es necesario al final entender esto como un organismo vivo, un organismo que necesita cuidados, un organismo que, aunque por sí solo solo sacará el máximo potencial si lo ayudamos nosotros, si realizamos los trabajos cuando toca, si impulsamos acciones locales que puedan favorecer esa integración, ese trabajo en el monte, esa creación de discontinuidades, como vemos ahí abajo, una pequeña discontinuidad de un campete agrícola. Es decir, todo eso es monte, todo eso es trabajo y obviamente si no estamos todos en el mismo barco, tanto las administraciones como las empresas ejecutando los trabajos, nadie puede asegurar cómo va a estar esto en un futuro. Puede estar perfecto o puede estar mal.
Sí, al final en ese ámbito, sin colaboración público-privada no vamos a llegar a nada. Al final tenemos la propiedad forestal, que aunque sea más o menos un 50% público-privado, pero la administración tiene que promover la gestión de su parte, apoyado por las empresas, que son las que conocen el territorio, y por otra parte fomentar que desde la parte de propietarios privados se pueda trabajar y sobre todo un poco hace falta mucha pedagogía para que entiendan, ¿no? Porque también, y eso hace dentro del grupo es gracioso, porque probablemente somos de las ramas del grupo que más, de las que estamos desde el inicio, y la mitad de la gente no sabe lo que hacemos todavía. Más desconocidos. Entonces eso también es un poco culpa nuestra, pero eso, contarlo, extrapolarlo esto a toda la sociedad, que la labor de los ingenieros de montes, de la gestión forestal, pues lo típico, ¿no? Que los incendios se apagan en invierno, todo el mundo se acuerda de esa frase en verano. Pues hay que darle un poco... Hay que darle protagonismo a esa frase. Exacto, hay que trabajar en invierno. Y desde ahí empresas como Ortem y todo el resto de empresas del tejido forestal español son muy importantes. Son clave, sin duda. Bueno, Ana, ha sido un placer estar aquí contigo en estas vistas, en esta zona, en este incendio que pasó de Corte de Pallars, y esperemos que de aquí 20 años poder estar aquí otra vez, pero con un buen bosque. Sí, con los árboles crecidos.